No. No. Un reflector aquí. Reflector. Ya, bueno, primero que todo, buenos días. Buenos días. Nosotros vamos a hacer una entrevista de ética Ya. sobre el diseño gráfico, la empleabilidad y todo lo que conlleva. Ya. Primero, su nombre, Marco Núñez, edad, 41. el cargo que tiene, Director de carrera en diseño gráfico, desarrollo y diseño web. ¿por qué decidió estudiar diseño? Buena pregunta. Porque me gustaba yo cuando era más joven, tenía más pelo, participaba en una capilla y me gustaba hacer los afiches, todas las actividades que hacían, yo hacía las gráficas. En ese tiempo le hacían Word, en cosas muy básicas. Y ahí me empezó a gustar este el diseño, como de comunicar, y sentí que me quedaba bien. Así que cuando fui a investigar sobre la carrera, también me gustaba la tecnología, como estaba muy relacionado a los computadores, todo. Sentí que era lo que yo, era mi camino. Ya, ¿hace cuánto trabaja en diseño? En diseño, como más de 15 años, 15, si es que no más. Claro, yo egresé y entré a trabajar al tiro. Ya. Sí, ¿Qué ha cambiado desde que egresó hasta ahora? ¿Cómo qué cambios se pueden ver más? La tecnología, claramente. Ajá. Antes, Ya. por ejemplo, cuando yo estudiaba no existía el marketing digital, menos inteligencia artificial, había tecnología, cosas audiovisuales, pero lo que más cambia es la tecnología y nuevas tendencias. Pero es que el diseño igual es cíclico, entonces van apareciendo la forma de comunicar, de llegar a la gente, eso cambia y nosotros tenemos que estar en constante investigación, aprender siempre. Y también, lógicamente, va cambiando las personas. Sí. La forma de llegar a ellos, actualmente estamos como bombardeados por mucha información, ¿cierto? Entonces siempre hay que ser más inteligente para llegar al público que nosotros queremos comunicar. ¿Has enfrentado situaciones en las que te pidan modificar o alterar información en un diseño de manera un poco ético? ¿Y cómo lo manejaste? No sé si poco ético, Ya. pero sí de repente que el cliente pide cambiar algo y tú sabes que no está bien. Sí. O sea, a lo mejor no se lee el mensaje o es incorrecto. Entonces uno tiene dos caminos. Hacer la propuesta como quiere y explicarle que está mal, pero si él insiste con que eso es lo que quiere, es el problema de él. Yo lo hago y chao, pero yo hago una propuesta que yo siento que es correcta, le muestro los dos y sí, él decide finalmente. Sí, pues el deber es informarle. El deber informarle, hacerle, mira, esto es lo correcto, esto es lo que tú me pediste, y él dice, no, en realidad tienes razón, ya, y si de repente hay clientes que son muy porfiados, entonces son muy tosudos, ok, listo, problema tuyo. Y en el tiempo igual se dan cuenta que es incorrecto, pero el deber de uno informarle, decirle exacto qué es cómo es lo que corresponde, y con eso ya uno cumple su labor. ¿Cómo lidias con la presión de cumplir con plazos ajustados sin comprometer la originalidad o calidad del diseño? Siendo organizado, hay que ser, en nuestro trabajo tenemos que ser muy, muy organizados. Ya. Sobre todo porque, dependiendo, hay muchos casos en los cuales tú trabajas en una oficina y te piden un diseño para el viernes y uno tiene que ser creativo constantemente. Entonces también da a entender de que los plazos creativos no son de un día para otro. Claro. Entonces también cuando uno tiene tiempo libre, esos tiempos libres no significa estar en redes sociales o ver películas, series, sino que significa investigar tendencias. Yo cuando tengo tiempo libre me meto a Vijas, me meto a Pinterest, me meto a muchos sitios, empiezo a ver. Entonces empiezo a buscar recursos, empiezo a guardar recursos. Entonces realmente cuando me llega un diseño o alguna necesidad, y digo, oye, esto yo lo vi acá, lo voy a buscar y conecta. Y tengo una inspiración para trabajar. Entonces los tiempos que nosotros tenemos muchas veces cuando te piden algo de un día para otro, tienes que asumir de repente que no va a ser quizás lo mejor, pero también en base al tiempo que nos piden. Pero también la experiencia en el tiempo te va dando esa rapidez que uno necesita. Y organización. Y ser organizado, o sea, de repente te llega 1, 2, 10 cosas, establecer prioridad y ser muy metódico. Porque si yo, por ejemplo, yo tenía un compañero y yo siempre fui de trabajar en la mañana, me ponía foco y trabajaba. Y en la tarde ya hacía mis propuestas, todas las tardes las revisaba después del almuerzo y las presentaba en la tarde, bien. Y tenía compañeros que en la mañana se dedican a ver redes sociales, a tontear toda la mañana. Después del almuerzo se ponen a trabajar y claramente la creatividad después del almuerzo baja porque el cuerpo, y estaban trabajando hasta las 7, 8 y yo a las 6 me iba por la casa. Y ahí me di cuenta que el ser metódico, el ser ordenado, te beneficiaba porque no tenías que quedarme hasta última hora. Sí, pues el estilo de vida también es diferente.
Sí, pues, entonces lo que de repente piensa que nosotros somos muy creativos, somos casi muy hippies y que nos viene la inspiración de la noche a la mañana y eso es mentira. Hay que ser muy ordenado, ver cuáles son los tiempos productivos. Si tú estás en tu casa, produzca más en la mañana o en la tarde o en la noche. Estás muy acostumbrado a que el diseñador trabaja de noche y que claro, porque estamos más tranquilos en la casa, pero esa noche en el tiempo te empieza a pasar la cuenta. Sí, ¿no? Entonces hay que acostumbrarse a ser ordenadito, establecer horarios de Aparte trabajo. que el sueño también es importante. El sueño importante. Todos, cuando son jóvenes como usted, no hay problema. Pero en el tiempo ya empieza a pasar la cuenta eso y uno ya, yo no soy creativo en la noche, soy creativo en las mañanas. Ya. Y la última, ¿cuáles consideras que son los principales dilemas éticos que enfrenta un diseñador gráfico en su trabajo diario? Bueno, el típico el plagio, de repente cuando es inspiración y cuando no. Actualmente tenemos la inteligencia artificial, que claramente uno puede hacer un trabajo de quién es la tutoría de eso, ¿cierto? Las plantillas también, FreePic, Sí. también uno, claro, cuando yo puedo bajar un recurso, cambiarle el nombre, imprimirlo, o tomarlo como inspiración, como base para algo, y hacer cosas. Por ejemplo, este recurso yo lo busqué en Vector, no lo hice yo, pero claramente yo le hice el interior, la tipografía, o sea, tomé un recurso base para generar algo. Entonces, pero no es que yo tome el... Sí, a veces los dibujo y uno trata de ocupar otros para que no Claro, tener como ese tiempo. mezclar cosas para comunicar lo que necesitáis, pero en nuestro trabajo el temático es muy... siempre está al límite de una propuesta. De repente tú haces una propuesta de marca, pero no me dediqué a investigar si ya existían los nombres, entonces siempre estamos al borde de... hay herramientas para eso, que uno tiene que investigar o se hace propuestas. Chuta, esta propuesta se parece a esta otra, pero no tenía idea. Entonces ahí siempre tenemos que investigar bastante para saber si lo que nosotros estamos haciendo es realmente original. Ahora, es muy difícil que sea 100% original porque en este mundo con tanta gráfica, con tanta cosa, pero sí lo importante... Que nada se crea de la nada. Sí, o también pasa que de repente veo estudiantes o diseñadores que toman recursos que ya existen y los ponen tal cual. Pero en realidad ese recurso no comunica el problema que necesitan solucionar. Los colores, tipografía, estilo. Entonces ahí es donde caen en lo básico, caen en hacer fábricas salchichas. Hoy yo he visto, por ejemplo, sitios web, muchos sitios web iguales, pero no se dedicaron a cambiar el estilo, el mensaje, para comunicar lo que necesitaba el cliente. Y ahí es donde empezamos a caer en este tema de, yo le digo fábrica salchicha. Que todos hacemos lo mismo, es como Canvas. Tú te das cuenta, todos entregan los mismos currículums hechos en Canvas. Sí, Y yo recibo currículum de docentes profesionales, los coloco acá, son todos iguales. ¿Y dónde está el original? ¿Dónde el diseñador se dedicó él a crear su currículum especialmente? Y ahí es donde empezamos a caer en eso. Lo distinto, ¿cómo marco la diferencia? Sí. Entonces ahí empecé a darte cuenta, cuando yo veo un currículum diferente, digo, a ver, lo reviso desde un currículum, de un diseñador. La diagramación, la tipografía que usó, digo, esta persona es buena. Y el resto de la masa. Sí. Eso. Muchas gracias. Ya, pues, ya, lo que necesiten.